¿Por qué ora? La Biblia nos enseña que los discípulos le preguntaron al maestro que querían un modelo de oración. Querían un modelo de oración porque, al igual que muchos de los que estamos acá, muchas veces nosotros nos sentimos como que nuestras oraciones no tienen el estilo que deberían de tener para ser escuchadas por Dios. Y yo creo que todos hemos pasado esa experiencia. Hay gente que se nos ha acercado y nos ha dicho, mire, hermano Rodrigo o pastor, mire, ¿cómo debo de orar? Amén. Entonces, así como ha surgido esa interrogante en algunos de nosotros, así surgió en aquel momento la interrogante por algunos discípulos. Y viene nuestro Señor Jesucristo y les dice, y les da una oración modelo, la cual usted ya sabe. Amén. ¿Cómo es? Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, nos hágase tu voluntad, así como en el cielo, también así en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Orar en términos sencillos, orar en términos pragmáticos significa platicar con Dios, comunicarse con Dios. Eso es oración. Alguien le puede decir mayores cosas acerca de ese concepto de oración, pero orar es eso. Orar es platicar con Dios. Orar es invocar la presencia de Dios. Orar es doblegar nuestras rodillas, con humildad acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que me bendigas. Quiero que me hables a mi corazón. Por eso nos preguntábamos, ¿por qué orar? Santiago capítulo 5, versículo 16. Libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 16. Gloria a Jesús. El libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 16. Gloria a Jesús. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tiene. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede hacer mucho. ¿Estamos? Y vean lo que dice Santiago, capítulo 5, el versículo 16, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una de las condicionantes espirituales para que la oración sea eficaz, mis queridos hermanos, es que sea hecha por una persona que practica la justicia. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué oramos? Oramos porque queremos platicar con Dios. Oramos porque hay grandes necesidades en nuestra vida. Oramos porque hay una necesidad de comunicarnos con el Dios que nos ha creado. Amén. Pero hay un recomendable de parte de Dios a través de su palabra. Y ese recomendable nos está señalando, bíblicamente hablando, que la oración eficaz del justo puede hacer mucho. Y Dios está buscando en nosotros que cada uno de nosotros seamos personas justas. Seamos personas, mis queridos hermanos, que oremos los unos por los otros. Que también cuando nosotros vayamos a orar, no solo pidamos por nosotros. También podemos pedir por nuestros hermanos. También podemos orar por nuestros hermanos. Porque también nuestros hermanos, al igual que nosotros, también tenemos necesidades. Entonces el Señor, a través de su palabra, nos enseña que tenemos que orar también por aquellos que amamos, aquellos que también necesitan. ¿Por qué oramos? Oramos, mis queridos hermanos, para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación. Mateo capítulo 26 y versículo 41. Oramos para no caer en la tentación. Libro de Mateos, capítulo 26 y versículo 41. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 26 y versículo 41. Gloria al Señor.
Esta parte de la Biblia nos recuerda cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Jesús estaba próximo a ser, mi amado hermano, como dice, detenido o aprendido. Amén. Dice el versículo 41 del capítulo 26 del libro de San Mateo, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué oramos nosotros? Oramos porque es necesario, mis queridos hermanos, estar preparados espiritualmente para que cuando llegue la tentación nosotros le podamos decir no a la tentación. Amén. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, Jesús estaba preocupado. Jesús estaba preocupado porque era un gran reto que él tenía que pasar. Morir en la cruz del Calvario no era fácil. Llevar todos los pecados del mundo no era fácil. Entonces Jesús recomienda y dice: orad, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado orándole al Señor? Yo creo que muy pocas veces. Muy pocas veces nos hemos desvelado orándole a Dios. Si alguna vez hacemos vigilias acá, oramos, es cierto, al Señor, velamos, pero déjeme decirle algo. El Señor nos está demandando que necesitamos orar para no caer en la tentación. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos para no caer en la tentación. Oramos para pedirle a Dios que nos guarde, para pedirle a Dios que nos proteja. Oramos también para que Dios bendiga a nuestros hermanos. Oramos también para que Dios prospere a nuestros hermanos. Oramos también, mis queridos hermanos, para que Dios nos guarde del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente viendo cómo nos va a devorar a nosotros. Todos los que estamos aquí y los que trabajamos nos damos cuenta que en cualquier área de trabajo hoy en día hay un gran riesgo. Hay un gran riesgo. Hoy usted sale de su casa y no sabe si va a regresar. Hoy usted por la mañana sale de su casa, le da un beso a sus hijos y no sabe si va a regresar nuevamente. Entonces el Señor dice a través de su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús oraba. Jesús se comunicaba con su Padre Celestial a pesar de la condición divina que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él se comunicaba con su Padre Celestial. Amén, hermanos. ¿Por qué debemos orar? Amén. Porque se nos ordena hacerlo. Lucas capítulo 18 y versículo 1. Libro de Lucas capítulo 18 y versículo 1. ¿Por qué debemos orar? Capítulo 18 de Lucas y versículo 1. Lucas capítulo 18 y versículo 1. ¿Por qué orar? Porque se nos ordena. Dice el Señor así en su palabra. También le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y qué? Y no desmayar. En otras palabras, Dios nos está ordenando que tenemos que orar. A veces nos despertamos como eso a las 3 de la madrugada, ¿verdad? Ay, sentimos tan rica la cama. No si estamos durmiendo con aire acondicionado. Y usted se despierta. Y a usted lo único que le hace levantarse es la gran necesidad de ir a orinar al baño. Y va rapidito, al baño y orina y después tenés que orar. No, yo tengo sueño, Señor. Tenés que orar. Yo tengo sueño, Señor. Tenés que orar. Quiero hablar contigo, hombre. Y a todos nos ha pasado así. El Señor muchas veces por las madrugadas nos está buscando para querer platicar, hombre. Quiero hablar contigo. Ajá, vamos a ver cómo andás. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hoy no me querés dar la cara, pues? ¿Qué te pasa? Porque hoy no querés platicar conmigo. ¿Y cómo aquella vez que estabas platicando conmigo y ahora no querés platicar? Ah, no, pastor, es que yo oro cuando a mí me da la gana. Es que yo oro porque yo quiero. No, la Biblia nos enseña que Dios nos ordena a qué?
oremos, porque es una necesidad diaria, así como la alimentación que usted y yo comemos. Es necesario orar. Y vean lo que dice el Señor. También le refirió ¿quién? Jesús. Una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué pasa? Siempre. Y aquí hay un indicativo importante. Siempre. Y dice, no desmayar. Y no desmayar. ¿Por qué algunos hermanos desmayamos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué algunos hermanos somos inconstantes en el servicio? ¿Por qué no oramos? Porque no platicamos con Dios, porque no vemos el cristianismo con la pasión que lo deberíamos de ver. No lo vemos. Entonces dice el Señor en su palabra, en el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré ¿qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez, ¿qué? Injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesucristo desarrolla esa parábola porque es necesario que nosotros identifiquemos que cuando hay peticiones constantes, que cuando hay peticiones perseverantes, aunque aquel juez injusto no quiera ejercer la justicia, usted lo va a aburrir tanto humanamente hablando que aquel juez justo le va a hacer justicia en contra del adversario. Esta es una parábola que nos demuestra, me imagino yo, a una señora que tenía alguna necesidad, ¿verdad? Como muchas veces nosotros tenemos algunos problemas legales con ciertas personas y estamos buscando la mediación en la Procuraduría para no zamparle un par de balazos, ¿verdad? O estamos buscando la mediación ahí, mis queridos hermanos, para resolver el problema, ¿o no? Y vamos al juez y el juez no nos quiere recibir la denuncia, no nos quieren recibir el citatorio y toda la cuestión. Pero es tanta la molestadera de la anciana, pero es tanta la molestadera de alguno de nosotros que en última instancia dice el juez, está bueno, me reciban ahí la denuncia, pues. La vamos a recibir y le vamos a señalar tal día para que venga la audiencia y vamos a citar al adversario. Jesucristo nos está demostrando aquí, mis queridos hermanos, que ese juez injusto le hizo justicia a la viuda. Con mucha más razón Dios, que es un Dios justo, nos puede hacer justicia a nosotros. ¿Pero por qué orar? Porque Dios nos ordena. Jesús lo dijo muy claramente. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. Es una orden de parte de Dios. Gloria a Jesús. ¿Se goza por ello? Entonces decíamos, ¿por qué orar? Necesitamos orar. Necesitamos oraciones eficaces. Orar los unos por los otros. ¿Por qué oramos? Oramos para no caer en la tentación. ¿Por qué oramos? Porque es una orden que Dios nos ha dado para alimentar nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. La siguiente pregunta que nos vamos a contestar en esta tarde es, ¿cuándo orar? ¿Creen ustedes que Dios es un Dios bombero? No. La pregunta es, ¿cuándo orar? Lucas capítulo 6 y versículo 12. Ahí para atrásito. Lucas capítulo 6 y versículo 12. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Lucas capítulo 6 y versículo 12. ¿Qué nos dice el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, en tiempos de peligro, en contacto con hombres peligrosos, el Señor ora toda la noche. Veamos lo que dice Lucas capítulo 6 y versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche, ¿qué? Orando ¿a quién? A Dios. Gloria a Jesús.